Para dar cierre a esta jornada, invitamos a la testera al señor Roberto de Michele, especialista en integridad pública del Banco Interamericano de Desarrollo, al señor Carlos Frontaura, decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y al señor Iván Arcos, coordinador de la Agenda para la Probidad y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer esta parte como un poco más informal. La idea es hacer un cierre de toda esta mañana que ha sido bastante rica en materia de contenido y de propuestas. Hemos hablado de los avances logrados en materias legislativas, cuáles son los vacíos, la importancia de la estética en lo público, la centralidad de la integridad para la generación de confianza, el rol de la sociedad civil como motor y el rol de la universidad como proveedor de información y datos para tomar decisiones, entre otras cosas. El tema y la gran pregunta que nos queda es cómo seguimos avanzando en esta tarea que es permanente, esta agenda que va a tener un cierre durante este gobierno, pero que no es una tarea que termina con este gobierno, sino que continúa. Para esto hemos invitado a Carlos Frontaura, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, a Roberto de Michele, especialista en integridad pública del Banco Interamericano de Desarrollo, para que nos ayuden a ir comenzando a contestar esta pregunta. Quiero dejar con ustedes a Carlos Frontaura. Yo, por deformación profesional y por la actividad, voy a partir con un cuento histórico. En 1889, John North visitó Chile, preocupado porque el presidente Balmaceda había anunciado la nacionalización del cobre. Dos anécdotas al respecto. La primera, dicen, no está muy verificado, pero dicen que John North, antes de partir, se juntó con sus accionistas ingleses y les dijo: no se preocupen, yo voy para Chile y Chile no es Argentina. Por lo tanto, en Chile yo voy a llevar algunos dineros y voy a comprar a algunos parlamentarios y a algunos funcionarios, cosa que no habría podido hacer en Argentina 100 años atrás. Segunda anécdota, John North lo recibe el presidente Balmaceda brevemente y lo primero que dice North es que le trae 2 caballos de fina sangre espectaculares del mejor criadero europeo. El presidente Balmaceda lo mira y le dice: yo no puedo aceptar eso, si quiere los regala a la Quinta Normal, diríamos. North se fue a los pocos días con la cola entre las piernas porque al menos a nivel del presidente no pudo hacer lo que quería. La historia cuenta que a otro nivel, a nivel del Parlamento y de otros funcionarios, sí lo hizo. De hecho, muerto John North el año 96, la empresa ferroviaria, la sociedad ferroviaria Salitrera, abrió una investigación, y el título de la investigación era el Fondo de Soborno y Corrupción de los ferrocarriles salitreros chilenos. ¿Por qué cuento estas dos anécdotas? Porque creo que ellas nos muestran una cosa mala. Uno puede caer en corrupción. O sea, nadie tiene clavada la rueda de la fortuna en esto. Y el caso mejor es lo que expresa la situación de Argentina. Hoy día Argentina está en el lugar 8 de Latinoamérica, Chile está en el segundo lugar de Latinoamérica. Eso es lo malo. Lo bueno es que también es posible recuperarse de una situación aparentemente deficitaria al respecto. Y eso nos lleva a una segunda cuestión: ¿cómo recuperarse? Y quiero recoger ahí el ejemplo de Dinamarca. Preguntado al embajador de Dinamarca en Colombia el año pasado por qué este estupendo resultado que ya lleva por muchos años, diríamos, en el primer lugar, al menos en percepción de transparencia, él lo asocia a 2 elementos. El primer elemento es a la existencia de normas, como las que se han conversado durante la mañana acá, ¿no? Normas de transparencia, no solo en el sector público, sino en el sector privado. Cuando hay, dice él, licitaciones en el sector privado de empresas, las personas tienen derecho a conocer y a saber cuáles fueron los criterios por los cuales se adjudicó una empresa u otra, diríamos. Y eso es muy importante. Pero otra cosa que dice o agrega el embajador de Dinamarca es que también hay una cuestión cultural y de educación. Obviamente en el sector público, también en el sector privado, pero también a nivel escolar. La ética es un elemento fundamental
en la formación y en la enseñanza de los niños daneses, diríamos. Eso me parece que nos lleva al tercer tema que siempre ronda estas materias. ¿Hasta dónde el derecho? ¿Hasta dónde la autorregulación o la cultura? Ahí hay una tensión siempre permanente. Yo creo que los desafíos que tenemos por delante es fortalecer aquellos aspectos necesarios en el ámbito legal, pero por otro lado, fortalecer también aquello que no puede estar en el ámbito legal, porque si no, lo jurídico se tomaría toda la realidad de la vida humana. Y la realidad de la vida humana es mucho más amplio que lo jurídico. Hay comportamientos que pueden no estar regulados, pero que están mal. Termino con una última anécdota, porque sé que estamos muy contra el tiempo, de un familiar muy cercano mío, que tiene una situación económica bastante difícil. Él es vendedor en una pequeña empresa. Me cuenta que estaba persiguiendo, él vende productos de limpieza, a una cadena de restaurantes, para que se conseguía esto, iba a duplicar las ventas de la pequeña empresa y por lo tanto el bono que él iba a tener era muy importante. Después de perseguirla mucho tiempo, el encargado de adquisiciones de esa empresa le dijo: mira, tu producto es más barato que el más barato de la competencia. Yo lo compro a 10, tú me lo estás vendiendo a 6. Pongámosle 8. Uno para ti, uno para mí. Este familiar muy cercano tiene dificultades económicas para pagar el colegio de sus hijos, para financiar sus vacaciones, para financiar una enfermedad de estas fregadas, diríamos, como la esclerosis múltiple, la que tiene él. Obviamente el dueño de la empresa le dijo: acéptalo, él se lo contó el dueño de la empresa. Si ganamos todo. Bueno, él no lo hizo, no lo echaron de la empresa, gracias a Dios, habla muy bien del empresario, diríamos. Él no lo hizo. Pero evidentemente la regulación no va a ser muy difícil que pueda llegar a ese nivel. ¿Qué hizo que él no lo aceptara? Fue una cuestión y una formación ética. Por eso yo creo que esa tensión, esa necesidad de ver hasta dónde debe llegar el derecho y hasta dónde debe entrar la cultura, la formación ética, es uno de los principales desafíos que tenemos como sociedad. Pero no desesperanzarse. Podemos siempre mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Roberto. Buenos días. Me doy cuenta que soy la última persona entre ustedes y el almuerzo. Voy a ser muy breve. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, pero muy agradecidos por la oportunidad de haber apoyado esta reunión de hoy. Agradecidos también al Gobierno Nacional por permitirnos haberles acompañado en muchas de estas reformas que han emprendido. Contento de volver a ver a mucha gente con la que he tenido la oportunidad de trabajar. János tuvo el mal gusto esta mañana de recordar que hace casi 20 años comenzamos con las guías de la OECD, recogiendo los primeros ejemplos internacionales sobre estos temas. He tomado páginas y páginas de apuntes de lo que todos ustedes han dicho a lo largo de la mañana y voy a hacer el más grande esfuerzo de síntesis posible y además pido semáforo por si me paso. Quiero empezar por el siguiente tema. Hace 3 semanas aproximadamente invitamos en el VIDA a Michael Sandel, que es uno de los pensadores más importantes políticos de la actualidad, para que nos hable sobre su último libro que se llama The Moral Limits of Markets, lo que el dinero no puede comprar, cuál es el límite moral de los mercados. Y cuando uno comienza a analizar la enorme capacidad que tiene el dinero para avanzar sobre lo público y empieza a ver los ejemplos, realmente se queda muy sorprendido. Efectivamente, hoy en día se puede comprar prácticamente todo, incluso muchas cosas que nosotros asumimos que es público y no puede ser objeto de la compra del mercado. Ahora, una anécdota personal: esa noche cuando llego a casa dejo el libro sobre la mesa y mi hija de 10 años lo mira y me pregunta de qué trata el libro. Entonces yo le sintetizo el argumento y su respuesta es: papá, eso es obvio, el dinero no puede comprar casi nada. Y empieza a hacer una lista muy larga de cosas que el dinero no puede comprar, entre ellas las galaxias, la amistad,
y un montón de cosas que son realmente muy positivas y cualidades de las interacciones personales. Y hay una idea en la que mi hija de 10 años y Michael Sandel están de acuerdo, y que ella lo anotó en un post-it que los recogí por ahí, que Mike Sandel y mi hija dicen que la probidad o la honestidad, ella puso la honestidad no se puede comprar. Creo que lamentablemente Sandel y mi hija les cuesta demostrar esta idea, ¿verdad? Porque lo que la realidad nos muestra es que efectivamente tenemos este tipo de discusiones de política pública porque aparentemente la probidad y la honestidad parece que se pueden comprar y se puede avanzar sobre los espacios públicos. A pesar de esto, que es una idea muy difícil, creo que es un gran momento y soy moderadamente optimista sobre lo que está ocurriendo en nuestra región y en el mundo con este tema, y voy a dar algunas de las razones por qué soy optimista. La primera, creo que tenemos mucha más información y, como dijeron en varios de los paneles, mucha más conciencia del costo de la corrupción, del costo que pagan, por ejemplo, los países al emitir su deuda soberana, del costo que pagan las empresas privadas cuando emiten bonos o cuando tratan de obtener capital para sus negocios y están actuando en jurisdicciones que son penalizadas por su falta de transparencia o por algún escándalo reciente de corrupción. Este traslado de la discusión del plano moral, del plano político al plano económico es algo muy importante porque permite que tengamos acuerdos más precisos sobre cuál es el impacto de lo que estamos hablando. El segundo punto, y creo que han sido excelente la selección de presentadores y de panelistas, creo que hay, espero que todos hayan escuchado lo mismo que yo, una coincidencia en 3 o 4 puntos. El primero, estas reformas son técnicamente complejas. No cualquier reforma es igual. Tenemos que ser muy cuidadosos en el aspecto técnico de no regular, no legislar, no adoptar políticas públicas que tengan en sí mismas el germen que las termina matando. Por ejemplo, que entren en conflicto con el marco constitucional, que generen contradicciones normativas, que regulen de manera imprecisa lo que se quiere proteger. Segundo, son reformas políticamente costosas y el capital político disponible para este tipo de reformas no es superabundante. Las apuestas que hacen los países son apuestas muy estratégicas. Y creo que en el caso de Chile queda muy claro que hay una enorme conciencia del valor que tiene ese capital político para promover las reformas en los momentos que se deben promover. El tercer punto en el cual me pareció encontrar un alto grado de coincidencia entre todos los panelistas, sean del sector público, académico, la sociedad civil, es que este tipo de reformas no son carreras a la Usain Bolt, estos no son 100 metros, estas son maratones. Y entonces hay que estar preparado para una maratón, hay que estar preparado porque muchas de estas reformas, lo conversábamos con Llanos a la mañana, hemos visto avances y hemos visto retrocesos. Y creo que no hay que asustarse por eso, pero hay que sí estar preparado de cómo uno invierte su capital institucional y político, ya sea desde el sector privado, de la sociedad civil o desde el gobierno, para asegurar que los avances se puedan consolidar y se puedan mantener. Hay un cuarto elemento que para mí es auspicioso y que creo que se puede aprovechar, que también estuvo presente en los 3 paneles. Cuando a mí hace muchos años me tocó estudiar y a uno le decían cuáles eran las reglas internacionales, la discusión se reducía a 3 o 4 tratados. Hoy en día hemos hecho un ejercicio en el banco listando todos los tratados, acuerdos internacionales y reglas que se aplican tanto al sector público como al sector privado en materia de transparencia, integridad y control de corrupción. Y tuvimos que usar una página Excel. Varias de estas reglas internacionales, además, vienen acompañadas hoy en día de mecanismos de seguimiento que, al estilo de lo que señalaba Eduardo Engel para las organizaciones de la sociedad civil, tienen rankings, tienen puntajes, tienen la posibilidad de saber cuándo un país avanza o cuándo un país retrocede. Esto ha generado una manera muy práctica de poner de forma operativa algo que uno enuncia todo el tiempo, pero que después lo tiene que aterrizar. Tenemos reglas internacionales y actuamos localmente, y esas reglas internacionales hoy nos sirven de referente para saber si nuestra actuación local va acompañando esos estándares o se aleja de esos estándares. El último punto general que quiero marcar y en el que todos han coincidido y el banco también coincide en eso, la efectividad de las reformas es crítico. La efectividad de las reformas es lo que, en términos de varios de los proponentes, hace es
asegurar que la confianza no desaparezca. El Estado, el mercado, los ciudadanos, todos necesitamos confianza para coexistir. Consumimos confianza, pero producir confianza es muy difícil. Y somos excelentes en consumir confianza, pero no somos tan buenos en producirla. La efectividad de la política pública es una de las tantas maneras de asegurar que esa producción de confianza se mantiene en el tiempo. Por último, ¿cuál es el modesto aporte que el BID puede hacer a este tipo de reformas y de plataformas? La primera, este es un ejemplo, nosotros aprendemos mucho de ustedes. Este tipo de diálogos, este tipo de conversaciones, para nosotros es un proceso educativo porque nos ayuda a entender mejor cómo son las necesidades de nuestros clientes, cómo son sus desafíos y cómo los podemos ayudar. Y segundo, porque también nos han permitido acompañarles en algunos de estos procesos y hemos visto cómo estas reformas han tenido resultados, cómo algunas han enfrentado más desafíos que otras y han generado la posibilidad de algo que tampoco era muy evidente hace 20 años, y es que estemos mucho más integrados entre nosotros en compartir nuestras experiencias de manera muy generosa, de manera muy abierta y de manera muy constructiva. Por lo tanto, en nombre nuestro, gracias por la invitación. Bueno, quiero aprovechar para dar las gracias a todos los que asistieron acá, a todos nuestros panelistas, a la gente que nos vio a través de la transmisión online que hicimos durante el día de hoy. Desde mi rol de coordinador de la agenda, solo reafirmar el compromiso de cumplir con lo que nos comprometimos durante este gobierno, pero no solo con eso, sino además dejar una pequeña posta para los que vengan, porque esta tarea no termina con nosotros, esta tarea sigue, es permanente y tenemos que, como sociedad, al final del día, tomarla y hacerla propia. Muchas gracias a todos por haber estado hoy.